Bendiciones, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Quiero recordarles que estamos meditando con respecto a la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos y estamos ya en el capítulo 7. Estamos a punto de llegar a la mitad de esta carta, justo como estamos en este año, ya la mitad del año, y enfrentando una crisis que nunca nos las hubiéramos imaginado. Nunca hubiéramos imaginado que estaríamos confinados en nuestras casas a causa de una pandemia. Sin embargo, hemos tratado de aprovechar el tiempo para poder compartir con ustedes lo que Dios tiene estipulado en su palabra, cómo principios básicos pueden ayudarnos para poder darnos rumbo, dirección, esperanza, ánimo, fe. Y yo te invito a que compartas este mensaje con tu familia, amigos y en tus redes sociales. Quiero recordarte que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. En alguna ocasión, algún versículo, un canto, una prédica, una meditación, hizo algo en mi corazón y cambió mi perspectiva. De la misma manera que queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y hoy vamos a leer a partir del versículo 13 de este capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 18. Así es de que te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 7 de la carta a los romanos. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 13 hasta el 18. Ve por tu Biblia, subráyala, haz tus apuntes. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto puedes usar este espacio para poder hacer tus comentarios. Algo que he venido meditando y viendo es que es muy importante que tú y yo creemos vínculos, que podamos vincularnos y la manera de poderlo hacer en estas épocas es a través de estos espacios. Así es de que te invito a que comentes. Veo aquí ya a algunos conectados. Obviamente mi esposa ya está aquí. Gracias, mi amor. Annie Millán dice buenos días, Dios los bendiga, bendiciones, hermana Annie Millán, gracias por estar aquí. Checo Mendieta, bendiciones, Checo, buenos días, bendecido día. ¿Saben qué me encanta? Me encanta que estamos creando comunidad, nos estamos viendo como familia y conforme nos vamos añadiendo más, vamos creando ese vínculo. ¡Qué bendición! Melissa León Iglesias, también bendiciones, mil bendiciones, Melissa. Hermana María Pérez, mil bendiciones también. Melissa, sí, bendiciones a todos. Ayúdenos a compartir este mensaje para que pueda ser de bendición a alguien más. Así es de que Sandra Galván, bienvenida también, ya está conectada. Así es de que vamos creando esos vínculos, vamos comentando qué es lo que piensan, qué es lo que Dios les está dando al recibir esta palabra. Susana Gómez, bendiciones. Susana, mil bendiciones, bienvenida a este espacio. Y de esa manera somos más fuertes. De esa manera nos convertimos en familia, aún a pesar de la distancia. Qué tan necesario es que en estos días nosotros nos encontremos unidos a pesar de la distancia. Abre tu Biblia entonces en el capítulo 7, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, perdón, lo dice en forma de pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Increíbles palabras del apóstol Pablo, escrita en esta carta. Y quiero solamente hacer un preámbulo y recordar lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior vimos 3 palabras: pecado, ley y muerte. Y vimos la implicación de esas 3 palabras en nuestras vidas. Ahorita estamos viendo las consecuencias. Vamos a abordar en estos próximos capítulos el capítulo 8 y vamos a ver entonces la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo al recibirlo. Pero el apóstol Pablo está dejando aquí un precedente con respecto a los efectos del pecado, a los efectos de caminar en contra de los principios de Dios. Aún como hijos de Dios nos podemos encontrar extraviados sin tener el rumbo en nuestra vida que Dios ha planeado. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo usó 3 parábolas. Usó la oveja perdida, usó la moneda perdida y usó el hijo pródigo. La parábola de la moneda perdida es muy peculiar porque esta parábola habla de la gente que puede llegar a estar dentro de la iglesia y estar perdida. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en algunas ocasiones desanimados, nos hemos encontrado con falta de ánimo, nos hemos encontrado con falta de esperanza por distintas circunstancias. Y este espacio precisamente lo hemos creado para poderte inyectar ánimo a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 7, vamos a observar lo que dice en el versículo 13. Versículo 13 dice de la siguiente manera: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es decir, la ley. Estaba hablando anteriormente el apóstol Pablo de la ley, de los mandamientos de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios vino a ser muerte para mí. Porque dijimos que la ley es como la radiografía que nos hace ver cuál es nuestra condición espiritual. Y dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, la ley, la palabra de Dios, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, el pecado es sobremanera destructivo. Ayer analizamos las 3 características del pecado. El pecado engaña, el pecado esclaviza y el pecado mata. Ahora, hablar del pecado no es algo místico, hablar del pecado no es algo sin que no tenga importancia. No, hablar del pecado es algo relevante, muy poco tocado hoy en día, pero que es necesario. Es necesario saber que simplemente ir en rumbo contrario de lo que es la voluntad de Dios nos va a producir dolor. Nos va a agradar en cierta manera, será más fácil para nosotros, nos convendrá en algunas ocasiones, pero el final de esto traerá dolor, traerá tristeza, traerá angustia y por último traerá muerte. El pecado es sobremanera destructivo y no es que la ley esté mal, no es que la ley quien identifica el pecado y quien
evidencia el pecado no es que esté mal. Lo que está mal es el pecado en sí. Hay muchas personas, yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo no leo la Biblia porque no lo entiendo. No le entiendo, me aburre, me da sueño. Y es uno de los engaños más grandes. Creer que la Biblia es un libro aburrido, es una lectura pesada, es una lectura inentendible. La Biblia es la palabra de Dios, la cual nos da dirección, nos da formación, no solamente nos da información. Si tú quieres empezar a leer la Biblia, yo te animo a que lo vayas haciendo. Si tú hoy nos estás viendo y nunca la has leído, empieza por el Evangelio según San Juan. Conéctate a estos espacios todos los días a las 11 de la mañana, 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. ¿Para qué? Para que juntos podamos ir poco a poco analizando lo que dice la palabra de Dios. No es para asustarnos, es para prevenirnos. ¿Por qué la palabra de Dios habla del pecado? Para prevenirnos, para que podamos estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros. El siguiente principio que yo observo en esta escritura es mi mayor problema. ¿Cuál es mi mayor problema? Mi falta de economía, mi falta de salud, mi falta de contactos o de relaciones. ¿Cuál es mi mayor problema? Si tú pensaras en un segundo, piensa en un segundo, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es el mayor desafío que tú puedas estar enfrentando? A la luz de la palabra de Dios, nuestro mayor problema es el pecado. Y muchas veces nos enfocamos más en los problemas que están alrededor de nosotros, creados por las circunstancias, que lo que hay dentro de nosotros que tenemos que ir erradicando. Mira lo que dice el versículo 14 al 16 del capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiero recordarte que la palabra de Dios es un libro de principios que establece principios en nuestras vidas. Dice aquí, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de una condición del ser humano. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pareciera un juego de palabras, pero voy a tratar de explicarlo de una manera un poquito más clara. Nosotros, como seres humanos, tenemos una condición, una naturaleza, y esta es pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra naturaleza, nuestra condición, nos va a llevar a intentar vivir, decidir, apartados de los principios de Dios. Y es algo, mira, lo vemos claramente en los niños. A un niño no le enseñas cómo mentir. A un niño no le enseñas cómo pelear. A un niño no le enseñas cómo escupir la comida, ¿no? Cuando son bebés. A un niño no le enseñas cómo no comer. Está ya en la naturaleza del ser humano. Al contrario, al niño le tienes que enseñar buenos hábitos, porque si tú no se los enseñas, su naturaleza empieza a manifestarse. ¿Cómo? Bueno, pues a través de el mal comportamiento. Yo tengo 2 hijos pequeños y constantemente tengo que estarlos corrigiendo, hablando con ellos, explicándoles cuáles son los buenos hábitos, porque de otra manera ellos tendrían un mal comportamiento.
por su naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y luego dice aquí, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Una vez que recibimos la instrucción de la palabra de Dios, la convicción firme de querer ser hijos de obediencia, nos podemos encontrar, y de hecho nos vamos a encontrar en esta situación, queriendo hacer lo bueno y no poder. Porque no es, dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Es a través de la sujeción en Jesucristo, es Jesucristo en nosotros llevando a cabo la muerte al pecado, muriendo juntamente con Cristo para resucitar con Él en vida para vida eterna. Y esto no habla únicamente de cuando nos muramos físicamente y vayamos a la eternidad con Cristo. Esto habla de la condición pecaminosa. Es decir, voy a hablar de un ejemplo que todos los hombres que están aquí conectados, generalmente hay más mujeres que hombres, pero aquí está Richard. Richard, te mando un fuerte abrazo. Oscar, vi también aquí a Marcos. Rosán, también aquí está Rosán. Gustavo Mónaco, mil bendiciones. La ley viene a revelar nuestra condición. Amén. Fíjense bien, los hombres me van a entender. Nosotros somos muy propensos. Si estamos en la calle y pasa una chica guapa, de un buen parecer y de un buen ver, puede ser que nosotros la veamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ya como hijos de Dios la obligación de no echar a volar nuestro pensamiento y no codiciar por lo que estamos viendo. Nosotros como hombres somos propensos a eso. Quizás la mujer sea propensa, no sé, a decir algo de otra amiguita o de otra hermanita. Te estoy hablando de una condición pecaminosa natural de un hombre, de un varón. Pero nosotros tenemos ya el poder y la autoridad como hijos de Dios a través de Jesucristo de someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la segunda mirada, evitarla. No sé si me explico acá. Tenemos la condición, pero por nuestro sometimiento a Jesucristo evitamos el pecado. Pero nos encontramos en esa condición aún, nos encontramos en esa situación de poder refrenar, no por nuestras propias fuerzas, por la sujeción a Jesucristo de esa condición pecaminosa. Así es de que lo que hacemos no lo entendemos porque aunque queremos hacer lo bueno, no lo hacemos en nuestra naturaleza y en nuestra carnalidad. Mi mayor problema no es mi vecino, no es mi esposa, no son mis hijos, no es mi hermano, no es mi amigo, no. Mi mayor problema está en mí. Es el pecado que habita en mí. Si yo someto, en la medida que yo someta mi voluntad a la voluntad de Cristo, es en la medida en la que voy a poder evitar caminar errando el blanco. Y es en la medida en la que voy a poder caminar conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. El tercer principio que vemos aquí es una lucha continua. Es una lucha continua. Mira lo que dice en el versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí lo deja claro, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Y esto solamente nos revela lo que estamos diciendo acá. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Mi oración es que el día de hoy tú y yo tengamos la conciencia clara de que el pecado es destructivo, produce muerte, que nuestro mayor problema no son los demás, somos nosotros mismos, y que es una lucha continua que vamos a tener que ejercer el dominio propio, que vamos a tener que ejercer la autoridad que nos da nuestro amado Señor Jesucristo como sus hijos para poder hacer lo que Él nos pide que hagamos y no lo que nosotros deseamos. En ocasiones pueden ser cosas tan aparentemente absurdas como la pereza, como la codicia, como la mentira. Sin embargo, son situaciones que nos llevan a pecar. Esta lucha no la luches solo. Llévala a los pies de Jesucristo. A través de Jesucristo, tú y yo tenemos poder para vencer el pecado, porque Jesucristo ya lo venció. No intentes hacerlo de manera personal. Tú y yo no tenemos el poder para vencerlo, pero a través de Jesucristo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es de que bendigo tu vida. Deseo que este día sea un día extraordinario, lleno de bendición, en donde puedas meditar y puedas practicar esta palabra que estamos observando y que estamos meditando. Puedas practicar cuando venga a ti la tentación, cuando tu naturaleza se empiece a manifestar, puedas venir a Jesucristo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene la duda, si viene el desánimo, si viene la tristeza, si viene el dolor, si viene la codicia, la mentira, lo que sea, la manifestación por medio de la cual tu carne se quiera manifestar, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lleves tus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús y tu vida tomará un rumbo fijo conforme a su voluntad y a su propósito. Amén, amén. Qué bendición verles aquí conectados. Quiero repetirles, Richard, te amo, hijo, te mando un fuerte abrazo hasta Honduras. Mire lo que está pasando acá. Tenemos gente de California, de Texas, de Honduras, de Venezuela, obviamente de acá de Virginia y del área metropolitana de México, de Mexicali. Y me encanta esto porque estamos creando vínculos. Estamos creando vínculos. Y esto es maravilloso. Es maravilloso en estos tiempos de pandemia en donde estamos confinados en nuestras casas, pero no resignados a estar separados. Espero que estos momentos de reflexión sean de bendición para tu vida, para crear esos vínculos de hermandad, de amistad. Dios te bendiga, les mando un fuerte abrazo. Dice aquí, oración por mi sobrina Amaya Ruiz, cirugía de labio y paladar. El paladar hendido, 9 a.m., Dios con ella. Amén. Bueno, ¿qué les parece si creamos estos vínculos? Juntos nos unimos en oración y vamos a levantar en oración a Amaya Ruiz. Juntos, ahí donde tú estás, vamos a levantar en oración a Amaya Ruiz. La van a operar a las 9 de la mañana. En media hora aproximadamente la operan. Ella está en el Pacífico, me imagino. Así es de que allá son las 8:30. En media hora la operan. Vamos a poner en manos de Dios a Amaya Ruiz. Padre, en el nombre de Jesucristo, levantamos en tus manos a Amaya Ruiz.
La levantamos en oración, Señor, suplicándote que tú tomes control de su cirugía, Señor, suplicándote que tú seas con ella, Señor, que los doctores, el anestesiólogo, Señor, que el cirujano, las enfermeras, Señor, sean dirigidas por ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te suplico, Padre Santo, que tú traigas sanidad en ese labio, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que tú pongas en orden ese paladar, Padre, pero sobre todas las cosas que tú traigas la confianza en ella de que tú le amas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor, a su tía Melissa León, Señor. Bendícela, rodéala de ángeles y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tu presencia es con ellas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de Gustavo, de Gaby, de Nacho, Señor, de Juli. Gracias por la pronta recuperación que tú estás ejerciendo en la rodilla de Gustavo, Señor, de mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que tú sigas obrando, Señor, trayendo una restauración completa en sus vidas, proveyendo todo lo que ellos necesitan, siendo tú su proveedor, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que es este hombre tan maravilloso, Señor, y su familia para el reino. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos su vida y te damos gracias, Padre. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es una bendición poder tener estos espacios de oración. Si ustedes se quieren conectar hoy a las 8 de la noche, tenemos nuestro grupo en casa, nuestro grupo familiar por Zoom. Vamos a tener el testimonio de un hombre y una mujer. Nos van a dar un testimonio del poder de la oración. Yo les podría hablar de miles de testimonios, pero es bonito cuando nos retroalimentamos. Creemos en la oración, creemos que Dios nos escucha, creemos que cuando dos o más se unen en su nombre, ahí está Él. Aunque no estemos físicamente, aquí habemos más de 10 personas conectadas y no me importa que sean cientos o no, lo importante es que habemos 2 o 3 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Él. Ahí donde tú estás en tu casa, ahí está Él. Ahí donde tú estás, Él está escuchándote. Él sabe tu necesidad. Él hoy te anima y te dice, levántate porque yo te amo hijo, te amo hija. Así es de que Dios les bendiga. Nos vemos a las 5 de la tarde en nuestro espacio de conversaciones. A las 5 de la tarde y para quienes quieran conectarse a las 8 de la noche. A las 8 de la noche nos vemos también en nuestro grupo familiar. Mándanos un mensajito para poderte mandar el link de Zoom y que puedas compartir con nosotros un tiempo de edificación. Oramos unos por otros, traemos una reflexión de la palabra, cantamos por ahí unos cantos. Así es de que te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias a todos por comentar. Les vuelvo a repetir, vamos a ser intencionales para crear estos vínculos y poder llegar a más personas. Dios les bendiga, mil bendiciones.